Sin lugar a dudas, Alex Lora es una leyenda insuperable, un mito viviente que se ha extendido durante décadas, a pesar de que musicalmente hablando sea muy repetitivo, pero absolutamente es un fenómeno muy, pero muy trascendente. Sobre todo, un fenómeno y un mito del rock, que es una referencia no solamente mexicana, sino en los Estados Unidos, donde tiene una presencia avasalladora con los mexicanos inmigrantes y, por supuesto, el resto de América Latina. A pesar de que musicalmente hablando es una figura muy repetitiva, sus canciones se han agotado prácticamente desde hace décadas y sin embargo tiene la contundencia y la fuerza y el control de masas impresionante que siempre lo ha tenido sobre su público. Una demostración reciente de ello, de su dominio, de su control sobre la audiencia de Alejandro Lora, es el reciente concierto donde lanzó una lamentable ofensa a Andrés Manuel López Obrador en uno de sus conciertos, haciendo estos coros gregorianos, ¿no?, que él llama, estos coros, que aparentemente son parte de su desmadre legendario, parte de su desparpajo y sentido del humor muy cábula que lo ha caracterizado siempre, pero generó indudablemente confrontación y cuestionamientos al cantante legendario del Tri. Convocar a su público a corearle puto un par de veces al presidente constitucional de México, más allá de la irreverencia y el desmadre, resulta un verdadero insulto. Que se oiga hasta Palacio, que se oiga hasta el Zócalo, decía, que se oiga hasta Palacio Nacional, fue directamente un insulto directo y sin escalas al presidente de México. Personalmente yo tengo un enorme aprecio, un gran cariño durante décadas con el que he convivido ocasionalmente con Alex Lora, sin lugar a dudas, un tipo formidable, con un sentido del humor absolutamente envidiable. Incluso tuve el honor, el placer y la experiencia de haber estado en un concierto del Tri en un hoyo funky, prácticamente el refugio después de Avándaro, el festival de Avándaro, en el que le permitió sobrevivir a la banda. Toda una experiencia impresionante, porque incluso me tocó ver desde un pequeño cuarto de concreto, que era prácticamente el escenario del Tri. Me tocó contemplar a través de unas pequeñas ventanas a la masa inhalando sus populares bolsas de cemento conocidas como Chemo. Y asombrosamente Alex Lora lograba dominar al público con mentadas de madre, nada se salía de control, todo terminaba pacíficamente. Eso era el hoyo funky. Posteriormente, cuando Alex Lora es invitado por Televisa a los estudios de televisión, comienza a transformarse una personalidad ya no muy original, esencial, precisamente ligada a la banda, como él la llama. Comenzó una vida de estrellato y de glamour televisiva, muy acorde incluso con su modo de vida, que esto es un fenómeno interesante. Alex Lora siempre ha vivido en la colonia o en la zona de Tlacopac, en San Ángel,
muy cerca de Televisa San Ángel, precisamente sobre la avenida del Periférico. Y esto no significa que cantarle a la banda y provenir de los hoyos funky como refugio de sobrevivencia tenga que llevar un modo de vida marginal o modesto o de una posición económica muy escasa. No tiene nada que ver. Su modo de vida siempre ha sido de clase media alta. Y creo que en ese sentido fue que también logró deseducar y mal acostumbrar a su hija Celia Lora con un modo de vida muy acomodaticio y con una serie de complicidades y consentimientos, pues que hicieron crecer a una joven caprichosa, incluso agresiva y valemadrista. Y lo digo con mucha responsabilidad, como una reflexión que debería de asumirse de manera más seria por parte de la joven y por parte de Alex Lora, porque las consecuencias resultaron en un homicidio cuando Celia Lora atropelló, le quitó la vida a un joven y dejó dañado, lesionado a otra persona. Yo recomiendo mucho el documental extraordinario de los Tigres del Norte, precisamente que lleva el título Los Tigres del Norte at Folsom Prison. Un testimonio de los presidiarios y presidiarias mayoritariamente mexicanas, en donde una de ellas revela su delito cometido como consecuencia del estado de ebriedad, como le sucedió a Celia Lora, exactamente el mismo caso, con la radical diferencia de que a esta joven de Folsom Prison o prisión de Folsom le dieron una sentencia de muchísimos años, y la reflexión de la joven es volver a la vida cotidiana fuera de prisión para recomponerse, para rehacerse moralmente y como ser humano, cosa que nunca ha sucedido con Celia Lora y que por el contrario sigue haciendo desmadres e incluso deseando al presidente de México pues un atentado, una especie de kamikaze o un accidente aéreo, como ella lo expresó y que incluso se hizo viral en redes sociales. Hechos muy lamentables que reflejan también una gran influencia de su padre, esta persona maravillosa, esta persona afable, maravillosa, dicharachera y amigable, que sin duda lo es Alex Lora del Tri, con todas sus contradicciones que incluso en el siglo pasado apuntalaron y lo posicionaron en tocadas, invitados por porros del PRI, en las preparatorias y en las vocacionales principalmente. De manera que Alex Lora es una figura políticamente incorrecta. Carece de desinformación, absolutamente. Nunca se ha informado sobre los aconteceres políticos del país, lo cual también es muy lamentable, porque ahí se refleja un desconocimiento, una desinformación sobre la realidad política de México, lo cual explica también que su hija Celia Lora, salida de control, exprese estas opiniones, yo diría, absolutamente panistas, sin conocimiento de lo que
significa el cambio político del país. Lo insisto, sin duda, Alex Lora es un fenómeno absoluto, irrepetible e insuperable. El gran Alex Lora al que todos queremos y todos le entregamos nuestra admiración y nuestro cariño. Y que viva el rock and roll, como dice Alex Lora, que no es rock and roll, sino rock y blues. Y en ese sentido, Alex Lora inventó el corrido blues o el corrido rock blues, como yo le he llamado en varias ocasiones, y a través también y he hecho algunos recorridos biográficos de sus perfiles esenciales a través de varias entrevistas que me ha concedido.